Si usted está allí en casita, haga un ejercicio muy sencillo. Ponga sus deditos en los oídos y dígase a sí mismo o dígale al que está con usted, voy a escuchar, voy a atender y voy a responder. Voy a escuchar, voy a atender y voy a responder. Dígale al que está allí en casa con usted, el que está allí en el Zoom con usted. Los saludo a todos. Qué bueno verlos, pero vamos a tener un tiempo especial para esto ahora más adelante, de saludarnos, de bendecirnos, de orar por las peticiones. No dejen de subirlas allí al chat para tenerlas listas cuando terminemos el mensaje. La idea es que el mensaje que nos trae la palabra de Dios produzca fe en cada uno de nosotros, confianza, esperanza, motivación, vida. Y cuando oremos por las necesidades, nuestra fe esté arriba y podamos hacerlo de la mejor manera posible. Así que Deuteronomio 6 del 4 al 5, si usted tiene allí su Biblia impresa, si usted tiene su Biblia allí digital, dice lo siguiente: acompáñenme, acompáñenme. Es un momento de oír, es un momento de escuchar, es un momento de atender, porque yo sé que esto nos va a ir transformando. Ese es el propósito de la palabra. Es útil para enseñar, redarguir, instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, Deuteronomio 6 del 4 al 5 dice, escucha, escucha. Y siempre que yo mencione la palabra escucha, haga un ejercicio que es muy pedagógico. Ponga sus dedos en las dos orejitas allí y cada que mencionemos la palabra escucha, tóquese sus oídos para que usted pueda interiorizar, comprender mejor lo que nos quiere decir el mensaje hoy. Dice, escucha Israel, el Señor es nuestro Dios. Yo estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente de la Biblia y dice, solamente el Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. 5 dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Corazón, alma y fuerzas. Está hablando de las tres partes que componen al ser humano, espíritu, alma y cuerpo. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de sus mandatos que hoy te entrego. Vamos en el 6. Repítelos, vamos al 7, repítelos a tus hijos, los que tienen hijos. La palabra de Dios hay que repetírsela, sí, una y otra vez, varias veces. Es un ejercicio constante. Habla de ellos, de esos mandamientos que el Señor les daba en el capítulo 5. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. El 9 del capítulo 6 dice, escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. Este texto constituye lo que milenariamente ha sido la oración de los judíos, que se llama Shema. Shema es una forma, se le ha denominado a esta oración de Deuteronomio 6, 4 y 5. Bueno, yo leí desde el 4 hasta el 9, porque es una oración donde dice, escucha, escucha, está atento y responde adecuadamente. Por miles de años el pueblo judío ha usado esta oración cada día, como dice ahí, la ha repetido día tras día, año a año, a sus hijos y de generación en generación. Ahora, ¿cuál es el propósito de hacerlo? El significado de la palabra Shema, como empieza esta oración que dice escucha, es obedecer. Y si nosotros la traducimos correctamente, nos indica oír y responder adecuadamente. También es poner atención a, o concentrarse en, o responder a lo que escuchas. Eso quiere decir Shema, o escucha. Escuchar y hacer son dos caras de una misma moneda
cuando hablamos de este concepto bíblico acerca de la obediencia. Escucha, está diciéndonos, escucha, no solamente que oigamos físicamente, fonéticamente por nuestros oídos, sino que escuchemos desde nuestro corazón y actuemos. Cuando los salmos dice, escúchame, que hay muchos que tienen el concepto escúchame, lo escribe David, compositor de muchos de los salmos, no todos los salmos son de David, pero gran parte son escritos por David. Dice, cuando en los salmos dice escúchame, está diciendo atiéndeme y actúa. Por ejemplo, el Salmo 27, pueden anotarlo allí en sus cuadernos si están escribiendo. Dice, oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo, ten misericordia de mí y respóndeme. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo, ten misericordia de mí y respóndeme. Cuando David le dice al Señor en muchas de sus oraciones, escúchame, oye, está usando el concepto hebreo de Shema y está diciendo, escúchame, pero no solamente escúchame, yo necesito que me atiendas, que oigas mi petición, que oigas, que tengas en cuenta mi necesidad con que aquí te clamo. Entonces, el concepto tiene que ver no solamente con lo que estás escuchando del otro, sino con que haya una solución, como cuando vamos a las oficinas de atención al cliente y tenemos una necesidad. Nosotros no necesitamos solamente que nos escuchen los funcionarios, los asesores comerciales, la gente de atención al cliente. Nosotros necesitamos que nos solucionen el problema que tenemos. Entonces necesitamos que entre el problema sea más complicado, haya más atención, haya más cuidado en lo que, en atender nuestra petición, nuestro problema. El concepto de Shema para los judíos en el Antiguo Testamento, en los tiempos de Moisés, en los tiempos del Deuteronomio y aún después en los Proverbios y los Salmos y los profetas, tenía que ver con que había una necesidad y necesitábamos una atención particular, pero inicialmente cuando Dios dice escucha ahí en Deuteronomio 6 y también en Deuteronomio 5 cuando se trae a través de Moisés los mandamientos para ordenar moral y de muchas maneras la nación de Israel, está hablando de un concepto de mucha atención. Y esto constituye una columna vertebral, un corazón de lo que es la devoción del pueblo hebreo, del pueblo judío milenariamente. Esta oración abre muchos episodios y fiestas de ellos, porque es cuando el Señor le dice, bueno, necesito que estés atento. De Dios hacia nosotros, Él nos diría, escúchame. Si nosotros cambiamos esa oración hacia Dios, escúchame y atiéndeme, la podemos usar en sentido contrario, de Dios hacia nosotros. Y Él nos estaría diciendo, escúchame, concéntrate y atiéndeme y actúa. Eso es lo que nos está demandando Dios en esta porción, en este sentido, en esta temática acerca de la obediencia. Nuestro concepto de obediencia para nuestra lengua castellana, española, de nuestro español, nuestro castellano, se queda corto. Si nosotros pensamos en obediencia, nosotros a veces pensamos que son reglas, normas, bueno, algo muy estricto, muy lineal, pero cuando hablamos del concepto Shema, de obedecer, de escuchar atentamente y responder adecuadamente, es un concepto más completo, porque el Señor también nos está queriendo decir, atiéndeme, escucha, ¿y qué vas a responder? Porque no somos autómatas, no somos soldados o no somos como hormigas detrás de la reina, como en un hormiguero hay una instrucción y simplemente se sigue, sino que necesitamos meditar por qué el Señor nos manda a hacer ciertas cosas. Entonces, en el idioma hebreo, obedecer no se puede apartar de cumplir los deseos de alguien superior a ti o que sabe más que tú.
Si en hebreo tú dijeras, escúchame y haré lo que tú digas, simplemente usaría la palabra Shema. No usarías más. Ya para esta cultura, esa palabra sería suficiente para entender que debes escuchar, que debes entender y que debes actuar de acuerdo a eso que estás haciendo. Y eso es lo que le estaba manifestando el Señor a Israel allí en el episodio de Deuteronomio 5 y 6, los dos capítulos, acerca de escuchar sus mandamientos, de seguir sus instrucciones para que les fuera bien en lo que iban a hacer en adelante en la vida. Ahora bien, la palabra Shema también, de oír y escuchar y obedecer, también tiene un segundo sentido y es el de guardar el pacto. Si nosotros nos vamos a Éxodo 19, versículo 5, dice, si ahora ustedes prestan oído a mi voz y cumplen mi pacto, será mi tesoro especial por encima de todos los pueblos, porque toda la tierra me pertenece. Dice, si ahora ustedes prestan oído a mi voz. Hay un condicionante como arranca este texto bíblico. Si ahora ustedes prestan oído, están atentos a mi voz y cumplen mi pacto, serán mi tesoro especial. O sea, que la palabra tiene que ver, cuando hablamos de obediencia, cuando hablamos de oír y obedecer, tiene que ver con guardar un pacto, guardar un compromiso, guardar, tener cuando hay un pacto hay más que una relación, cuando hay un pacto hay más que un acuerdo, cuando hay un pacto hay un compromiso muy entrañable, muy fuerte. Y ustedes pueden comparar esto cuando por allá en Génesis 3 el Señor dice, y se unirá el hombre a su mujer y los dos serán una sola carne, una sola persona, perfectos en unidad. Tienen los mismos privilegios, pero también tienen los mismos deberes, compromisos. Y es un nivel de unidad que nos lleva el oír y el estar atento a la voz de Dios que nos permite estar guardados. Si ahora ustedes prestan oído, dice el Señor, y cumplen, no solamente es oír, sino cumplir también, será mi tesoro especial por encima de. O sea que hay una promesa, hay una promesa. Muchas veces nosotros nos enredamos aquí porque creemos que las promesas son para todos, que los beneficios son para todos. Y en la práctica debemos entender que los beneficios sí serán para todos los que obedecen, sí serán para todos los que guardan el compromiso, el pacto, el acuerdo, sí será para todos los que tienen y lo respetan porque han oído y han obedecido y han meditado y han respondido adecuadamente. Cuando en la traducción de esa palabra, oye Israel, que es el Shema, como escriben los hebreos, habla de responder adecuadamente. Yo me acuerdo mucho lo que dice Josué 1, versículo 8 y 9, que dice, medita en estos mandatos de día y de noche para que hagas conforme a lo que está escrito allí en la ley de Moisés y prosperes y te vaya bien. Entonces prosperarás y todo te saldrá bien, le dice el Señor a Josué ante un reto de introducir, de tomar posesión de unos lugares geográficos, políticos que estaban atestados de enemigos, atestados de otras culturas, de otras costumbres religiosas, sociales, civiles, y necesitaban introducir una población allí para habitar esa tierra. Entonces, cuando nosotros prestamos atención y respondemos adecuadamente, es cuando nuestro corazón está entendiendo por qué, por qué, por qué el Señor nos está enviando a hacer ciertas cosas. Con esto quiero decir que muchas veces nosotros les damos instrucciones a nuestros hijos, ellos no lo entienden, pero en la medida que ellos van obedeciendo, lo van comprendiendo.
Y va pasando el tiempo y van entendiendo por qué y para qué les dijimos que no hicieran ciertas cosas, que tuvieran cuidado con esto, que no se relacionaran así, que no se metieran en cierto negocio, porque nuestro corazón paternal, como a imagen del corazón paternal de Dios, es la protección de ellos, es cuidarles. Por eso les prevenimos y les decimos sí o les decimos no, o les decimos a nuestros hijos hay que esperar. Y creo que es el corazón de Dios cuando nos dice, escucha atentamente y responde adecuadamente a lo que te está diciendo. Cuando pasa el tiempo y nosotros vemos los fracasos, los tropiezos en la vida, pensamos siempre, ¿por qué no le hicimos caso a nuestros padres? ¿Por qué no atendimos a su voz? ¿Por qué no respondimos adecuadamente a esa instrucción que nos estaban dando? Hay dos cosas importantes que nos ayudan a comprender y darle una aplicación acerca de este tema de escuchar y obedecer a Dios que venimos exponiendo esta mañana y hace 8 días en parte acerca de Deuteronomio 5 y 6 y lo conectamos con la obediencia que tuvo que llevar hasta un buen término a Naamán para la restauración de su salud. Y número uno es que Jesús afirma que es necesario cumplir con los mandamientos, porque muchas veces nosotros hemos disipado mucho ya en la enseñanza judío-cristiana de este tiempo, en la actualidad y pasada por denominaciones de diferente tipo. Hemos disipado qué es lo que Jesús nos está mandando a hacer. Y muchas veces creemos que sí, obedecer, amar, perdonar, todo eso está allí, pero no hemos sido específicos en Jesús, qué es lo que nos está mandando a hacer, cómo debo, qué es lo que yo debo obedecer bíblicamente en este tiempo de lo que dice la palabra de Dios. Y como a veces nosotros hemos aprendido un poquito por aquí y otro poquito por allá, y un mensaje diferente al mensaje dentro de 8 días, y a veces el evangelio, a veces se ha vuelto mucho como un salpicón, un poquito muy dulce, un poquito muy ácido, un poquito por aquí, un poquito, y no ha sido una enseñanza como lo hacían los hebreos con sus hijos, de texto a texto, línea a línea, y repaso para que entendamos el mensaje completo y tengamos el panorama completo y desarrollemos una cosmovisión bíblica completa que nos va a llevar a comprender los propósitos de Dios y tener un panorama completo de las escrituras, sino que ha sido un poquito, poquito, de un poquito aquí, un poquito allá. A veces se hacen mensajes con un solo versículo. Muchas veces uno ve predicadores que hacen mensajes con un solo versículo, con dos versículos, sin un contexto de dónde viene esto, por qué se enseña, cómo es pasarlo a través de la cruz para nuestro tiempo, cómo aplicarlo a nuestra cultura latina, cómo aplicarlo al evangelio de la gracia que nosotros tenemos hoy por el Señor Jesucristo. Entonces, muchas veces no sabemos con tantas cosas que aprendemos de un lado y el otro, qué es lo que realmente debemos obedecer. Entonces, en primera medida, Jesús afirma que es necesario cumplir con los mandamientos. Y creo que si él se lo dijo en Lucas 18 al 21, que el título es Un joven rico que quiere seguir a Jesús. Si él se lo dijo a él, también nos lo estaba expresando a nosotros que era necesario cumplir con los mandamientos. Y le manifestó a ese judío, ese hombre judío principal, tenía muy buen estatus de vida económicamente y también conocía desde niño las escrituras, la ley de Dios. Él le había manifestado la intención de seguirle. Entonces, estos mandamientos están dados de los que está hablando Jesús con el joven rico. Están dados en Deuteronomio 5 y en el capítulo 6, que son los mismos que estamos mencionando en este mensaje. Es donde expresa el oír y el responder adecuadamente. Y quiero leer el texto para que no nos salgamos del entorno de esta verdad que Jesús le estaba enseñando para que tengamos nosotros
en la actualidad una aplicación. No solamente nos vayamos a lo histórico de la escritura o lo teológico, sino que lo traigamos hoy a una aplicación correcta para nuestras vidas. Y dice, cierta vez un líder religioso le hizo a Jesús la siguiente pregunta: Maestro bueno, ¿qué debería hacer para heredar la vida eterna? El 19 dice, ¿por qué me llamas bueno? Le preguntó Jesús, solo Dios es verdaderamente bueno. Pero para contestar a tu pregunta, tú conoces los mandamientos. Número uno, Jesús lo lleva otra vez a los mandamientos cuando el Señor le dice allá en Deuteronomio, oye Israel, no cometas adulterio, no cometas asesinato, no robes, no des falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y el hombre respondió, he obedecido todos esos mandamientos desde que era joven. Bueno, el texto continúa diciéndole a Jesús, pero hay algo más que debes hacer y es dar a los pobres, debes ser generoso. Nosotros le hemos llamado generosidad a nuestro tiempo de ofrendas, primicias, porque el concepto bíblico importante es que nuestro corazón desarrolle generosidad. Es una bendición ver cómo es posible, por la generosidad de cada uno de nosotros, poder bendecir a los que sirven en nuestra iglesia, poder dar una remesita al mes, 2 remesas estamos reuniendo al mes para personas que están empezando a desarrollar una vida económica en nuestra nación, que regularmente han sido personas que vienen por todo este desplazamiento, por todo este éxodo que ha habido en Venezuela, tienen hijos y ellos no tienen la seguridad de saber mañana qué van a poner, cómo van a cocinar, qué van a dar a sus hijos. Y han ido haciendo una labor, se ha venido haciendo esa labor de bendecir a estas personas y que sus hijos tengan por lo menos unos días más alimento y que les dé tiempo a sus padres mientras que trabajan, mientras que se ocupan y entran al sistema económico, al aparato económico que tenemos aquí en Colombia y aquí en Palmira y puedan producir sus propios ingresos. Créeme que la idea y el corazón de la generosidad está muy marcada en las escrituras. Y si está marcada en las escrituras, nosotros como comunidad que seguimos al Señor debemos hacerlo. Y esto es una bendición, cubrir necesidades, y es lo que el Señor nos manda. Y eso está allí en el Shema, tener generosidad. Y necesitamos nosotros bendecir. Así que él había obedecido desde joven estos mandamientos, pero Jesús le pide algo, y es que su corazón estaba todavía cerrado para dar. Y el énfasis no es el dar en este texto, pero cuando Jesús se refiere a él, le dice, es importante que sigas cumpliendo los mandamientos. Y lo citan allí en ese episodio de Lucas 18, para que tengas en cuenta que esto es lo que debemos oír y obedecer. Y obedecerlo de la mejor manera. Muchos dicen, es que estos principios son estáticos, los mandatos de Dios son estáticos, no cambian, no. Siempre va a haber una meditación para que haya una respuesta adecuada a través del tiempo. Los tiempos cambian, las culturas cambian, la civilización cambia, la mentalidad cambia. Entonces nosotros debemos entender que es necesario que estos mandamientos puedan ser relevantes al tiempo, al momento y a las personas con quienes estamos haciendo comunidad, con quienes nos estamos relacionando. Pero Jesús le dice, en esencia, a lo que me refiero es que Jesús le dice a quienes deben seguir cumpliendo los mandamientos y bien has hecho. Bien has hecho en, en no cometer adulterio. Bien has hecho en no cometer asesinato, en no querer quitarle la vida a tu prójimo. Bien has hecho en no robar nada a nadie, ni quitar nada a nadie. Bien has hecho en no dar falso testimonio, en hablar con verdad. Bien has hecho en honrar a tu padre y a tu madre. Bien has hecho.
Y entonces, en cuanto a qué debemos obedecer, siguen vigentes los mandamientos que el Señor expresa ahí en Deuteronomio 5 y 6, y Jesús los cita en el diálogo que tiene con este joven. Y número dos, debemos entender, como dice Marcos 8, 17 al 21, dice, y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís y no recordáis. Cuando partí los 5.000 panes entre 5.000, los 5 panes entre 5.000, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 12. El 20, y cuando los 7 panes entre 4.000, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogisteis? Ellos dijeron 7. Y les dijo, ¿cómo aún no entendéis? Pero dice el 18, teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís y no recordáis. Así que es muy importante que en este tiempo nosotros entendamos que Jesús sigue motivándonos a oír, que habían en su momento personas que tenían ese problema de no oír, como también en Mateo 13:9 y otros pasajes expresan el que tenga oídos para oír, oiga, ustedes lo han leído muchas veces, lo hemos leído, el que tenga oídos para oír, oiga. Y es un oír más allá de lo físico, como les decía ahora, es una disposición del corazón para acatar, responder con acciones. Recuerden que leíamos allá en Deuteronomio, oye Israel, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Nosotros muchas veces no obedecemos porque no estamos escuchando adecuadamente, no estamos prestando atención. Y para prestar atención necesitamos una disposición de corazón, necesitamos tiempo, necesitamos estar prestos a oír y a obedecer como nunca antes. Y quiero comunicarte algo valioso, y es que si oyes, escuchas atentamente y respondes a lo que Dios te está hablando y llamando a hacer, estarás o entrarás en pacto. Estarás cubierto por un acuerdo con responsabilidades, sí, pero también con privilegios. Pero si haces lo contrario, no esperes que ocurran ciertos beneficios. Si yo me salgo del pacto, del compromiso con Dios, no puedo esperar ciertos beneficios. Y muchas veces nosotros queremos la bendición, pero no queremos el compromiso. Muchas veces nosotros queremos que nos cubran todas las promesas, pero no queremos la responsabilidad de oír, atender y responder adecuadamente a lo que Dios nos está hablando. Así que hoy en día todo se ha vuelto muy abierto, ¿no? Estamos en un tiempo posmoderno, en un tiempo en que nosotros creemos que todo es libertad. Y sí, la libertad viene de Dios, pero también la libertad con responsabilidad. Y es donde necesitamos nosotros escuchar, entender y atender a lo que Dios nos está diciendo. Pensemos que simplemente todo está dado y es para todos. Pensamos de esa manera, pero no nos equivoquemos. Siempre hay un condicionamiento, y es que si oyes y atiendes, Shema, diría el hebreo, si oyes y atiendes, como dice allí Éxodo que leíamos, si ahora ustedes prestan a mi voz, prestan oído a mi voz y cumplen mi pacto. Es muy importante que entendamos que no todo está abierto para todos. No todos reciben los beneficios. Cuánto quisiera Dios bendecir a todos sus hijos, pero es necesario que hoy tengamos una disposición de obedecer. También entendamos que hay muchas situaciones que no se han resuelto en nuestras vidas. No se han soltado, están como un nudo ciego, no se han desbloqueado porque no hemos actuado según lo que Dios nos ha dicho que debemos hacer
o simplemente no hemos prestado atención para responder adecuadamente. Nosotros podríamos hacer un ejercicio muy sencillo en este momento y es preguntarnos qué nos ha dicho Dios las últimas 24 horas. ¿Cuánto hemos atendido a eso que nos ha hablado Dios la última semana, las últimas 24 horas? Recuerda que Naamán estuvo muy cerca de perder la bendición, como hablábamos ahora 8 días, por menospreciar una orden más, por dar un paso más. Y no es tiempo de cansarnos, no es tiempo de nosotros decir ya estamos cansados de obedecer, caminar, avanzar, o simplemente ya no vamos a obedecer más. Es tiempo de perseverar en obediencia, dar el paso más, porque no podemos retroceder. Tenemos que alcanzar las promesas de Dios que Él nos ha prometido. Hoy es un buen día para solucionar delante de Dios cualquier tipo de situación o condición de rebelión. Y con esto quiero terminar para que ministremos a sus vidas, a sus corazones, con la palabra. Hoy es un buen día. Hoy domingo 25 de julio, último domingo de este mes. Esta es la última reunión que tenemos de este mes. Ya arrancaremos dentro de 8 días un nuevo mes con unos nuevos retos. Pero hoy es un buen día para solucionar delante de Dios cualquier tipo de situación o condición que haya en ti de rebelión, de obstinación, de omisión, de dureza de corazón y de conciencia. Cada uno de nosotros aquí donde estamos sabemos que no hemos obedecido o que no estamos obedeciendo, que necesitamos volver a obedecer de lo que Dios nos ha dicho, moralmente, físicamente, relacional con otros. Hay personas que requieren, que necesitan reconciliarse con otras. Hay relaciones que se han roto porque no hemos tomado el paso de obediencia a perdonar, a buscar puntos de reconciliación y nos hemos enfocado en las diferencias simplemente que hay con las otras personas. ¿Cuántos de nosotros necesitamos solucionar una situación de carácter moral? No codiciéis la mujer de otro, no codiciéis la pareja del otro. Dios te ha bendecido con una persona y cuando estamos buscando algo por fuera, estamos siendo codiciosos porque le estamos diciendo al Señor, no basta con la pareja que me diste, no basta con la persona que está a mi lado, quiero algo más. Y eso es lo que Jesús le estaba diciendo a este joven. Tú has guardado los mandamientos, los conoces desde que era niño, has prestado atención. Y cuando hemos dejado de obedecer al Señor, de oír y prestar atención y responder adecuadamente, es porque nuestro corazón se ha endurecido, porque hemos ido detrás de otras cosas, porque hemos buscado. Y como les decía ahora, hay nudos que no se han soltado y necesitan como soltarse. Pero ¿sabes cómo se van a soltar? No porque alguien imponga las manos sobre ti o yo vaya y ponga las manos sobre ti y te unja con un aceite en símbolo de la unción del Espíritu de Dios. Es porque te soltarán en la medida que tú comiences a obedecer en cualquier área de tu vida, en lo más sencillo o en lo más complicado, en lo más cotidiano, que es que apartes un tiempo para escuchar a Dios, para orar a Él, para dirigirte a Él, para conectarte con Él, para ir a su palabra, que desde la distancia, si no tienes la persona cerca, puedas llamarla y ofrecerle perdón y recibir perdón de esa persona, donde se ha roto una relación, donde ha habido una ofensa y no ha sido sanada.
tantas cosas. Creo que en la medida que tú sueltes y soltemos de pronto nuestro corazón que ha sido egoísta en dar a otros, nosotros pudiendo suplir un favor, un alimento, tantas cosas, podamos hoy bendecir, ser generosos. Hay muchas cosas que necesitamos traer a la obediencia, que necesitamos volver a la obediencia, oír, escuchar, atender y responder adecuadamente. Así que te invito en este momento a que inclines allí tu rostro. Si quieres, cierra tus ojos y habla con Dios. Habla con Dios. Habla con Dios. Habla con el Señor allí en casa. Habla con el Señor allí donde estás. Y dile, Señor, yo necesito volver a obedecer. Yo necesito volver a escucharte, volver a atender tu voz y responder con acciones. No es tiempo de prolongar, de postergar más esto que debo hacer. Con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, con mis padres. Lo que haya habido allí en deshonra hacia tus padres es el momento de sanarlo. Es el momento de buscar, de acercarte. Padre, yo oro con esta palabra sobre cada uno de los que esta mañana han dispuesto esta hora para conectarse, para estar allí, Señor, en nuestro salón, en nuestra experiencia en línea. Y que sea una experiencia que toque el corazón de cada uno, que renueve su entendimiento, que sea tu palabra la que hable, Señor, más que lo que yo pueda decir. Padre, venimos a ti, Señor, porque como leímos en Lucas 18, solamente hay uno bueno, solo Dios es verdaderamente bueno. Y venimos a su bondad para que Él transforme nuestro corazón, nuestra conciencia, nuestros pensamientos, nuestra moralidad y podamos ser diferentes personas que te agrademos a ti. Oro para que venga, para que los oídos de cada uno se abran y escuchen, Señor, tu voz. Yo oro para que los oídos sean abiertos hoy, Señor, por la obra de tu palabra, de tu espíritu en cada uno y cada uno hoy como nunca antes podamos escucharte, atenderte y responder adecuadamente. Padre, bendigo las familias y las vidas.